¿Qué tal con todos? Damos inicio a la sesión número 24 del curso de Fundamento de Programación. Hoy tenemos algunos ejercicios en los cuales espero que puedan participar. En este primer ejercicio me piden determinar el porcentaje de hombres y mujeres que fueron registrados. Bueno, en este caso no me están indicando que va a haber un límite. Por ejemplo, no me están indicando que pida al usuario cuántas personas van a ser registradas, en este caso cuántos estudiantes, pero tampoco me dan un valor. En el enunciado no me dice se va a obtener el porcentaje de tantas personas o tantos estudiantes. En consecuencia, puedo asumir, para este ejemplo, que va a ser un sistema que va a permitir de manera ilimitada que se ingrese, en este caso, según el enunciado, el sexo de los estudiantes, porque solo así sabré que sean mujeres u hombres, y también sus edades. En este caso, en el enunciado me dice porcentaje de mujeres y hombres, y aparte del promedio de sus edades, de hombres y de mujeres, ¿no? Entonces, como no hay un límite, voy a asumir que es un bucle infinito. Es decir, que la información que se ingresa va a ser de manera que cada vez que yo ingrese el sexo del estudiante que se está registrando y su edad, calcularé lo que me pide el enunciado y luego volveré a pedir los datos del siguiente estudiante y así seguiré acumulando esa información para obtener nuevos porcentajes y nuevos promedios, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un primer estudiante que se ingresa, digamos, de sexo femenino, ¿bien? Y aparte que tiene edad 19, entonces tendría que yo mostrar resultado. ¿Qué resultado? Que hay un porcentaje de mujeres o de sexo femenino que es equivalente al 100%, ¿no? Porque solo se ha ingresado una mujer. Aparte, tener que indicar que en ese caso el porcentaje de varones o de sexo masculino, cuando solo ingresé este dato, es 0%. Y de igual manera tendré que indicar el promedio de personas de sexo femenino es igual como solo tengo este dato, el promedio es 19. Y por último, el promedio de personas de sexo masculino, en este caso es 0, bueno. Posiblemente puedo indicarle no se han ingresado valores. En vez de salir promedio de varones con un dato numérico, puedo indicarle aquí, no se han ingresado registros de varones, ¿no? O de personas de sexo masculino. De tal manera que si luego de repente alguien ingresa a un estudiante de sexo masculino cuya edad de repente es 23, entonces el nuevo resultado a mostrar ya sería el siguiente. Sería el porcentaje de personas de sexo femenino es el 50%, porque ahora se han ingresado dos personas, uno de sexo femenino y otro de masculino. Por tanto, hasta ese momento se está acumulando un 50% de personas del sexo femenino y también un 50% de personas del sexo masculino. Ahora, el promedio de personas del sexo femenino es igual a 19 y el promedio de personas de sexo masculino es igual a 23, porque me han ingresado 23. Y si luego ingresan, por ejemplo, otra persona que es de sexo femenino, ahora variará el porcentaje, porque recuerden que estoy acumulando. De esa manera vamos a hacerlo, de manera infinita. Aunque también podemos ponerle que después de pedir cada cierta cantidad de datos, es decir, cada vez que haga un registro de datos, podemos indicarle que responda lo siguiente. ¿Deseas continuar ingresando registros o deseas finalizar? ¿No? Podemos preguntarle de tal manera, si me responde no, el bucle finaliza. Si no, vuelve a repetirse el proceso de pedir información o un nuevo registro y hacer los cálculos pertinentes. Entonces, sabiendo ello, es que en principio necesito determinar cómo puedo yo hacer para que un bucle sea infinito.
Pues, en este caso, haciendo uso, por ejemplo, de mientras, porque también lo puedo hacer con para o repetir. Haciendo uso de mientras puedo indicarle que primero se va a crear un contador que sea equivalente a 1, ¿no? O a 0. Y yo le puedo decir, mientras ese contador que es i sea igual a 0, hacer lo siguiente. Todo el proceso que yo haga acá en el interior se va a repetir de manera infinita. ¿Por qué? Porque hasta el momento no le he puesto algún proceso en el cual esta variable vaya a alterarse. Y como no le he puesto ese proceso en el cual va a variar, entonces en todo momento la variable i va a tener el valor de 0. En consecuencia será un bucle que no va a acabar. ¿Sí? Pero yo le puedo indicar, por ejemplo, que haya un método por el cual pueda finalizar. ¿Cuál es? Bueno, recuerden que aquí yo voy a hacer otros procesos aquí. Acá voy a hacer primero voy a hacer lo que me piden. Bien, después va a ver el tema de cerrar el bucle de alguna manera. Voy a ponerle aquí, escribir, ingrese el sexo, no del estudiante, ¿no? Porque me dicen que es promedio de notas, de edades, no necesariamente son estudiantes, simplemente son personas. Ingrese el sexo. Leer sexo. Luego le pongo escribir, ingrese edad. Leer edad. Luego que me pide porcentaje. ¿Cómo se obtiene el porcentaje? Seguramente ustedes ya saben, pero solo para hacerles recordar, un porcentaje se obtiene de la siguiente manera. Yo necesito, por ejemplo, saber la suma total de elementos que hay del cual se quiere aplicar un porcentaje. Por ejemplo, digamos que hay 10 estudiantes. Recuerden que los 10 estudiantes es equivalente a la suma de hombres más la suma de mujeres. La suma me da 10 estudiantes. Si yo quiero ahora determinar, por ejemplo, si tengo 4 mujeres, ¿qué porcentaje serían esas 4 mujeres? Bueno, solo tienes que hacer lo siguiente. Tienes que indicar ese número de unidades que se generan del valor al cual se quiere determinar qué porcentaje es. Se utiliza como numerador y como denominador se va a usar el valor total, que sería 10. Eso me va a dar en este caso 0.4. Si ese resultado yo lo multiplico por 100, tendría 40. Y ese es mi porcentaje. Entonces 4 es el 40% de 10. Entonces si en un aula hay 10 estudiantes y sé que hay 4 mujeres, yo podría decir que hay un 40% de estudiantes mujeres en tal salón. Solo faltaría ponerle este carácter, ¿no? Al momento de imprimir. Así se obtiene un porcentaje. Sabiendo entonces quiere decir que yo voy a necesitar el total de personas que están ingresando. Pero el total de personas yo lo puedo poner contando la cantidad de mujeres y cantidad de varones, porque recuerden que el porcentaje también necesita saber cuántos hombres y mujeres hay. Así que antes del bucle voy a poner un contador de mujeres y un contador de varones. Voy a poner aquí mujeres, varones. La cantidad de varones iniciales es 0. La cantidad de mujeres iniciales es 0 también. Y yo puedo indicar que después de tener el sexo de la persona, puedo indicar si el sexo de la persona es igual a, digamos, yo puedo indicarle que el usuario puede ingresar F, M, o sea, femenina y masculina.
Pero si en caso creo que es posible que el usuario no entienda esos caracteres como representativos de femenino y masculino, entonces puedo ponerlo así, bueno, f dos puntos femenino y luego le puedo poner m, masculino. Acá sería doble punto. Creo que en ese caso sí me entenderían, ¿eh? Pero creo que es suficiente, ¿no? No creo que se confunda en decir que no sepa que F es de femenino y M de masculino. Entonces, sabiendo que va a ingresar F o M, puedo indicarle si sexo que ha ingresado es igual a F, entonces quiere decir que es mujer la que se ha registrado, ¿cierto? Entonces yo lo puedo indicar que si esta condición se cumple, entonces la cantidad de mujeres va a aumentar en 1. Si no, si no es F lo ingresado en sexo, quiere decir que ingresó M, es decir, es masculino. En consecuencia, lo que se va a sumar en ese caso es el contador de varones. ¿Listo? Ya está. Cada vez que se ingrese el sexo de una persona, voy a poder contar eh, a la variable varones o a la variable mujeres. Ahora sí, si yo deseo el porcentaje, mostrar el porcentaje, ya no me hace falta nada más porque eh, el, recuerden que el porcentaje es la cantidad de mujeres, si quiero de mujeres, la cantidad de mujeres entre el total. Pero recuerden que el total no necesito contabilizarlo. ¿Por qué? Porque yo al sumar la cantidad de mujeres y varones que hay en un determinado tiempo, sumándolos ya tengo el total. Entonces no necesito tenerlo guardado en una variable extra. ¿Bien? Siguiente, ingreso la edad. Ahora, al ingresar la edad, yo necesito saber también el promedio de estas para hombres y para mujeres. Entonces, el promedio saben ustedes que es la suma de ciertos números divididos entre cuántos son. En este caso quiero el promedio de edades. Por tanto, necesito la suma de estas edades. Es decir, cada vez que el usuario ingresa una edad, tengo que acumularlo. Pero recuerden que es el promedio de edades de hombres y de mujeres. Eso quiere decir que debo hacer un acumulado de edades exclusivamente de hombres y un acumulado de edades exclusivos para mujeres. Entonces, antes de acumular la edad, necesito saber si era mujer u hombre, o es mujer u hombre quien se está registrando, o a quien están registrando. Por tanto, ya que tengo una pregunta aquí generada, mejor primero pido la información y luego de pedir la información y haber validado que es hombre o mujer, recién aquí puedo indicarle, bueno, si el sexo de la persona que se está registrando en este momento es F de femenino, entonces vamos a indicar que hay una mujer más y además eh, voy a ir acumulando la edad de esa mujer que ha sido registrada, ¿no? Porque esta condición valida que sea mujer, ¿no? O de sexo femenino. Por lo tanto, voy a poner aquí una variable que vaya sumando las edades. Voy a ponerle edades M de masculino, edades F de femenino. Por ejemplo, puedo indicar aquí que edades M, edades de masculino, va a ser 0, porque empieza como 0. Mientras no se registre nadie, la edad sigue valiendo 0 en sumatorio. Entonces aquí indico, si la persona registrada es de sexo femenino, porque se ingresó F, entonces indico que hay una mujer más y además voy a agregar a edades F que sea de femenino, le voy a agregar o le voy a sumar la edad que se me ha ingresado porque tengo certeza que es de una mujer. Igual pasa con el tema de varones. Digo lo siguiente, si no corresponde con ser F de femenino, quiere decir que debe haber ingresado M de masculino.
Por tanto, indico, si estoy en esa línea de instrucción, quiere decir que se ha negado que sea mujer. Y como es varón, voy a poner aquí que a las edades de cuando el sexo es masculino, se le va a agregar la edad que acaban de ingresar. Ya está. El promedio no necesita otra cosa, porque si yo tengo la suma de las edades, para obtener el promedio, solo tendría que dividirlo entre cuántos hay en determinado sexo. Pero recuerden que esa cantidad de varones y mujeres yo ya lo tengo previamente, ¿no? Porque lo necesitaba para obtener el porcentaje. Es un dato que ya lo tengo en una variable. Para eso tengo variable mujeres, variable hombres. Listo. Ahora ya tengo los datos del registro. Ya, digamos, alimenté de información a mis variables, las que voy a necesitar, tanto para porcentaje como para promedio. Ahora me queda hacer los cálculos de las respuestas. Por ejemplo, cuando ingresen a este registro, yo voy a indicar el porcentaje de mujeres, ¿cómo se calcula? Bueno, es directo, escribir el porcentaje, vamos a ponerle I, y en este caso quiero hablar de un porcentaje de mujeres, ¿qué por ciento es? Entonces yo necesito la cantidad de mujeres que hay y ese valor dividirlo entre el total, o sea, la suma de mujeres y hombres. Entonces voy a poner aquí entre la sumatoria de mujeres y hombres, ¿no? O varones. Voy a ponerle mejor aquí, hombres. Bueno, para no confundirlo, mejor voy a dejarlo como estaba. Sí, porque después se van a confundir al momento de redactar el código. Ya está. Entonces le estoy indicando que la cantidad de mujeres y varones tiene que sumarse para poder saber el total de personas que se han registrado. Y eso va a dividir a la variable mujeres porque estoy intentando indicar qué porcentaje de mujeres hay. Y solo tengo que agregarle el valor del porcentaje. Nada más. Listo. Falta una paréntesis más. Ya está. Lo pongo entre paréntesis para asegurarme de que se procese esto que está en el interior y luego se muestre el resultado. Entonces, para saber qué cantidad o qué porcentaje de varones hay, sería lo mismo. Solo que en vez de mujeres, acá voy a poner varones. El total va a ser lo mismo. Acá va a salir hay 50%, pero ¿de qué? De mujeres. En el segundo, hay tanto por ciento de varones. Ya está. Listo. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo respecto a la primera parte. ¿Sí? Ya tengo aquí el porcentaje tanto de mujeres como de hombres. Vamos a ver, ¿ya? Hasta el momento vamos a ver qué tenemos. Ejecutamos. Ingresa el sexo. Digamos que ingresa una mujer. Listo. ¿Qué edad tiene? 19 años. Cierto, disculpe. Les había indicado que porcentaje, cuando divides eso, te da, digamos, si es 40%, te devuelve 0,4, ¿no? Y les había indicado que aparte tienes que multiplicarlo a ese resultado por 100, ¿verdad? ¿Les había indicado o no? Sí, ¿verdad? Hace rato cuando les di el ejemplo, les había indicado, ¿no? Les digo y no hago eso. A ver. Ya está. Listo. Nuevamente. Y ese sexo, nuevamente femenino, edad
indicamos 19 creo, ya 19, dice, hay 100% de mujeres. Vamos a ingresar a otro dato, digamos, otra mujer acaba de ingresar, edad 21, sigue siendo 100% de mujeres porque solo mujeres han ingresado. Pero ¿qué pasa si ahora ingreso masculino? Edad 17 de repente. Hay 66.6% de mujeres y 33.33% de varones. Es correcto, ¿no? Porque si tengo dos mujeres y un hombre, ese porcentaje se lo representa adecuadamente. Si ingreso a otro varón, ahora sí es 50-50. Bien, entonces es correcto el código. ¿Estamos bien? Listo. ¿Qué más necesito? Necesito el promedio de edades de hombres y el promedio de edades de mujeres. Entonces miren, ¿cómo yo obtengo? Voy a poner aquí, escribir, promedio de las edades de los varones. O de los, claro, de varones. Otro, escribir, promedio de las edades de mujeres, ¿no? O al revés, porque creo que estoy nombrando siempre a las mujeres primero, ¿no? Voy a poner aquí, pegarlo antes, ya está. Promedio de las edades de mujeres, promedio de las edades de los varones. Ya está. Para el promedio de las edades de mujer, yo necesito, les dije, para un promedio, sumar los datos y dividir entre cuántos son. Mis datos son las edades. La suma de estos yo los tengo. Sí, aquí están. Edades masculino, edades femenino. Aquí está edades femenino. Ya lo tengo aquí. Y solo tengo que dividirlo entre la cantidad de mujeres que hay. La suma de las edades de mujeres o de sexo femenino entre cantidad de mujeres. Y eso me va a dar un promedio. Pero aquí hay un problema. ¿Qué pasa si hasta en ese momento no se han registrado, digamos, mujeres? Porque de repente solo se fue registrando varones. Entonces la cantidad de mujeres sería 0. Y yo no puedo permitir que se divida entre 0. Por tanto, voy a indicar lo siguiente. Esta respuesta solo se va a emitir para cuando la cantidad de mujeres sea igual a, mayor que 0 o diferente que 0. Entonces voy a indicar aquí. Si, perdón, estamos hablando de mujeres. Si mujeres es mayor que 0, o sea, por lo menos hay una mujer registrada, entonces, en ese caso sí voy a imprimir esta respuesta. Promedio de las edades de mujeres voy a ponerle aquí, ahora sí calculo esto, la suma de las edades entre cantidad de mujeres. Ya está. Y si no, ¿qué pasa si no es mayor que 0? Quiere decir que no se han registrado mujeres. Por tanto, no voy a hacer esta división. Simplemente voy a poner, escribir, no se han registrado mujeres, ¿no? Para no tener que hacer esa operación. Promedio de mujeres, simplemente digo no se han registrado mujeres. Y ya está. Listo. Ahora, en el siguiente dice promedio de edades de varones. Bueno, es lo mismo. Esta pregunta que hice en un principio, puedo hacerla aquí e indicar esta vez que voy a evaluar a varones. Si cantidad de varones es mayor que 0, entonces promedio de edades de varones es, y hago prácticamente esta misma fórmula, pero en vez de edades de sexo femenino voy a poner edades de sexo masculino, y en vez de cantidad de mujeres voy a poner varones.
Para cuando no se cumple, es decir, ningún varón ha sido registrado, pongo no se han registrado varones. Ya está. Ahí está. Recorrido. Pido sexo y edad. Evalúo si es mujer. Añado en el contador de cantidad de mujeres y agrego la edad a la sumatoria de edades. Caso contrario, si no es mujer, es decir, es hombre, hago lo mismo, pero para los datos referidos a los varones. Luego, muestro el porcentaje de mujeres y varones de esta manera. Siguiente, valido si hay por lo menos una mujer. Si es verdad eso, quiere decir de que puedo obtener el promedio, porque el promedio no puedo dividir entre un número 0, ya que si no hay mujeres, aquí debería ser 0. Para evitarlo, pregunto, ¿es mayor que 0? Es decir, ¿hay al menos una mujer registrada? Si es verdad, se imprime su resultado y todo lo que ven ustedes aquí. Si no, quiere decir que es 0, es decir, no se han registrado mujeres. Por tanto, mando el siguiente texto. No se han registrado mujeres. Este mismo proceso se va a hacer igual para varones, pero con variables referidas a ellos. Bien, entonces ya tengo las respuestas, los porcentajes que se generaron aquí y los promedios de edades de hombres y de mujeres que están de este punto a este punto por separado. Listo, esa era la respuesta. Bien, entonces miren, ejecuto, ingreso el sexo, femenino, edad 19, cantidad de porcentaje de mujeres, o claro, ¿qué porcentaje de mujeres hay? Dice, hay 100% de mujeres, hay 0% de hombres, correcto. Promedio de las edades de las mujeres es 19, único valor es el mismo promedio. Y en caso de varones no dice el promedio de varones, dice no se han registrado varones, por consecuencia no los hay, ¿no? No hay nada que promediar. Ingresa el sexo, siguiente registro, digamos ingresa otra mujer, edad 20, sin habiendo 100% de mujeres, 0% de varones, el promedio de las edades de las mujeres es 19.5 y es correcto porque primero ingresó 19, luego 20, el promedio es 19.5. En el caso de los varones dice no se han registrado todavía y es correcto. Ahora voy a ingresar a un varón que tenga 30 años. Veamos, cantidad de personas de sexo femenino, dice, ahora que hay un varón ingresado, mujeres es 66,6%, varones 33,3%. El promedio de edades de mujeres es 19.5. ¿Por qué? Porque solo se ingresaron a una mujer de 19 años y otra mujer de 20 años. Ese promedio sigue siendo 19.5. El tercer dato no corresponde a mujeres, sino a personas del sexo masculino. Como es uno solo, él mismo sale como promedio. Bien, ahora me pide otra información y así se va a estar mostrando respuesta para cada registro que se haga. La pregunta es, ¿cuándo me voy a detener? Tiene que haber algo que lo detenga. Entonces voy a indicar, cada vez que te ingresas los valores y te da las respuestas, debes mandar una solicitud. Voy a poner aquí, desea ingresar otro registro. Si dice sí, entonces va a ingresar, ¿no? Voy a poner aquí, leer, opt de opción. Y puedo indicar si la opción elegida es igual a S, entonces quiere decir de que sí desea continuar. Y voy a indicar, si la opción es S, entonces que si que desea continuar, en consecuencias no pasa nada. Porque simplemente no le indico nada, va a pasar de largo. Así que la pregunta no sería con S de sí, sino con N de no. Acá voy a poner opciones, ¿sí? Ponerle S, sí,
N, no. Ya está. S o N mayúscula. Si es N lo que ingresa, quiere decir de que ya no desea continuar. Y si no desea continuar, tengo que hacer que este bucle se detenga. ¿Cómo se detiene? Le puedo indicar que I ahora va a valer 1, por ejemplo, o más 1. El punto es que ya no valga 0. Entonces puedo poner aquí I va a ser igual a I que valía antes, más 1. Ya está. De ser 0, ahora va a pasar a ser 1. Y 1 no es igual a 0. Por tanto, se acaba el bucle. ¿Ven? Y así lo estamos forzando a que se detenga. Ya está. Si opción es N, no, se incrementa el contador y se detiene el bucle, ¿no? Se acaba el bucle. Ya está, esa sería la respuesta. ¿Mm? Claro, asumiendo que el usuario ingrese datos válidos, ¿no? Porque de repente no va a ser que me ingrese en vez de M de masculino, me sale otros que no, por el momento no están contemplados. ¿Qué pasa si le pido la edad y me sale, ¿dónde está? Que si ingreso, pido la edad y me ingresa de repente que tiene 400 años, cosa que no es probable. O me dice que tiene menos un año, no se puede usar negativos. Entonces, vamos a asumir que el usuario va a ingresar datos válidos. Solo eso. Listo. Ya estaría la respuesta. Vamos a ver. Vamos a ingresar dos valores y luego me detengo. Ingresa el sexo, digamos masculino. Tiene 17 años. Listo. 100% de varones, 17 es el promedio actual. Femenino, ingresa el sexo. Perdón. Era desea, incluso está bien, ¿no? Porque dice desea ingresar a otro registro, se está preguntando. Y yo le puse F, cosa que no es correcto, ¿cierto? Entonces, asumiendo que voy a ingresar a datos válidos, debería haber ingresado aquí, por ejemplo, S o N. Si es S, debería continuar, ¿no? Ahora me pide el sexo de la siguiente persona. Bien, pero esos errores se pueden evitar, o sea, de evitar que el usuario ingrese un dato no, el distinto, ¿no? Entonces, para eso puedo usar repetir. Estoy cerrando el archivo, pero voy a abrir. Ya está. Ya. Listo. Entonces puedo indicarle que la opción que ingreses tú de continuar o no debe estar en un repetir, ¿no? Porque de esta manera es repetir se suele usar comúnmente para validar datos, ¿no? Puedo indicarle repetir lo siguiente. Vas a seguir pidiendo esta información hasta que la opción ingresada esté dentro de lo aceptable, que es S o N, ¿cierto? Voy a indicar hasta que vas a seguir ingresando esa opción hasta que esa opción sea igual a S o esa opción sea igual a N. Ya está. Si lo que ingresas aquí en opción es S o N, entonces deja de pedirte y luego evalúa lo que está después. Si ingresas una opción distinta a la que te pone como alternativas únicas, entonces te va a volver a pedir esa información y es algo incorrecto. Bien, podríamos hacer lo mismo también para, por ejemplo, para sexo, porque yo quiero que me ingrese F o M, pero ¿qué pasa si no me ingresa esas opciones? Puedo usar también aquí repetir, le voy a poner hasta que sexo sea igual a F o sexo sea igual a M. Cualquiera de las opciones es correcta y si ingresa alguno de estos, entonces sale el bucle. Si no,
tienes que volver a pedir esa información porque has ingresado un dato no válido. Ahora igual podemos hacer, por ejemplo, para edad. En este caso, vamos a suponer, por ejemplo, que la edad debe estar mínimo 0, máximo 150, pues, ¿no? Porque no creo que haya alguien en la actualidad que tenga más de 150 años o que tenga menos de 0 años, porque una persona recién nacida es una persona, ¿cierto? Y puede ser registrada, como en el caso de la RENIEC, ¿no? Y ahí sale que tiene 0 años, ¿cierto? Entonces de 0 hasta 150 vamos a validar. Entonces le puedo indicar lo que debe cumplirse en el caso de edad, ¿qué es? Vamos a poner repetir hasta que edad tenga que ser mayor o igual que 0 y esa edad sea menor o igual que 150. Tiene que ser mayor o igual que 0 y a la vez tiene que ser menor o igual que 150 para indicar que está el monto mínimo es 0, el monto máximo es 150. Entonces yo estoy validando el sexo, la edad y además la opción en la cual indica si deseas ingresar a un nuevo registro o no. Ya está. ¿Qué faltaría? Creo que no. Nada, creo. Valores rápidamente. A ver. Ingreso femenino. Edad 21. Ya está. 100% mujeres. ¿Deseas continuar? Sí. Digamos que me equivoco. Le pongo, digamos, Y de yes. Me vuelve a pedir que elija una opción. ¿Desea ingresar a otro registro? Le voy a poner sí. Ahora sí. Ingresa el sexo del nuevo registro o de la persona que se está registrando. Voy a poner M masculino, edad 30. Ahora son 50-50%, ¿no? Porque hay 1-1. Promedio de edades de mujeres 21 porque es una sola. Promedio de edades de los varones 30 porque es uno solo el que ha ingresado de varones y tiene 30 años. Ya está. Esa sería la solución. Chicos, entonces espero que se haya comprendido. En breve vamos a pasar al siguiente enunciado. Solicitar un número n de estudiantes se cumple que n está entre 10 y 20. Eso se refiere que hay un rango, ¿eh? O sea que el número de estudiantes que van a ingresarse no puede ser menor que 10, por ejemplo, o no puede ser mayor que 20. Tiene que ser de 10 a 20, nada más. Entonces, primero solicito SN. Escribir. Como pregunta le voy a poner: ¿cuántos estudiantes serán registrados? Ya está. Leer n. Ya tengo. Ahora me dicen que n tiene que estar entre 10 y 20. Entonces, esto quiero que cumpla una condición. Te lo voy a poner aquí. Repetir esta operación hasta que n sea mayor o igual que 10 y n sea menor o igual que 20. Nosotros indicamos los intervalos, ¿cierto? Porque estos, jóvenes, es como poner que n pertenece o está incluido, o sea, n pertenece o... Pertenencia significa eso, ¿cierto? N pertenece a un intervalo de 10 hasta 20. Eso es lo mismo. N pertenece al intervalo de 10 a 20. ¿Sí? Es lo mismo. Y si lo vemos de esa manera, entonces sería así. Sn tiene que ser mayor o igual que 10 y menor o igual que 20 para estar en ese intervalo cerrado. Cuando eso se cumpla, va a dejar de pedirte. Veamos. Ejecutamos. Yo de terco le pongo 40. Me vuelve a pedir la información.
Le pongo 21. Me vuelve a pedir 15. Correcto, se detuvo porque me ingresó un dato que está entre 10 y 20. ¿Ok? Correcto hasta ahí. Siguiente. Dice, cada uno de los cuales cursa 4 materias. Cada uno, ojo. Para cada alumno se ingresa el nombre, su nombre y sus calificaciones, o sea, de los 4 cursos. No me dice, acá dice el nombre, me imagino que se refiere al nombre del estudiante, no creo que se refiere al nombre de los cursos. E ingrese sus calificaciones, dice. Obtener el promedio. Ahí ya, listo. Entonces, cada estudiante, digamos que ingreso 10 veces debe pedir 4 calificaciones. Y antes de pasar al siguiente estudiante, tiene que pedirte los 4 notas de ese estudiante y darte el promedio. Gráficamente sería así. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ingreso 10? Quiere decir que 1, 2, 3, 4, ya usted me entiende, pues no, hasta 10. 10 veces te van a tener que pedir que ingreses nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, son 4, sí, 4. 10 veces te va a pedir que ingreses 4 notas y tú ¿qué vas a devolver de esto? Vas a devolver el promedio. ¿Y qué más? Vas a devolver el nombre, o sea, tienes que pedir el nombre también aparte, ¿ah? O sea, acá ingresa las notas, pero también vas a ingresar el name, el nombre. Y tú vas a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si el usuario te ingresa, por ejemplo, como nombre Pedro? Vas a devolver, por ejemplo, ¿no? Pedro, su promedio es, y bueno, lo que sale de cálculo, pues, ¿no? 10 veces si es que te ingresan 10. Si te ingresan, por ejemplo, 18, 18 veces vas a hacer este cálculo. ¿Bien? ¿Más o menos me han entendido qué es lo que se quiere hacer? ¿Sí, jóvenes? A ver, me indican. Sí, profe. ¿Sí? Ya listo. Entonces, en principio, ahora sí voy a usar el para. Para y que vaya desde 0, perdón, desde 1, hasta, ahora sí yo sé cuántas veces se va a repetir algo, ¿cierto? No es que sepa el número exacto, pero lo que sí sé es que hay una variable que me determina esa cantidad de vueltas que es n. Si el usuario me ingresa 10, 10 veces voy a hacer algo. Si me ingresa 20, 20 veces voy a hacer algo. Si me ingresa 15, 15 veces voy a hacer algo. Entonces, con paso 1, hacer. Entonces, ¿qué quiero hacer n cantidad de veces? Quiero solicitar el nombre, escribir, ingrese su nombre, leer name o nombre, bueno. Y luego quiero pedir 4 notas. Ahora, si desean, ustedes pueden poner aquí, escribir, ingrese nota 1, leer nota 1. Y lo ponen, escribir, ingrese nota 2, leer nota 2. Pueden hacer eso, porque no son muchos datos, son 4 nada más. Pero ya que estamos usando para, ponemos aquí. Para, otra variable, j. J que empieza como 1 hasta 4, porque yo sé que son 4 notas. Con paso 1, hacer. ¿Qué quiero hacer 4 veces? Solicitar la información. Pongo aquí. Escribir, ingrese la nota y le voy a adherir el valor de J para que me salga nota 1, nota 2, nota 3. ¿Ya?
leer nota. Bucle mayor, bucle menor. El bucle menor que está dentro del bucle mayor se encarga de recopilar las notas, pero no solo recopilar las notas, ¿ah? Tiene que sumarlos porque luego quiere el promedio. Entonces, antes voy a crear aquí suma de las notas va a ser 0. Antes que empiece a pedir las notas, tiene que ser 0. Y cada vez que te pide un valor, una nota, lo va a ir acumulando. Suma va a ser igual a suma más la nota que has ingresado. Ya está. Y cuando termine el bucle, cuando ya te haya pedido 4 notas y ya los fue sumando, ¿qué va a hacer? Te va a devolver el promedio. Escribir el nombre de la persona y te va a poner su promedio es, y te ha dado el promedio, pero ¿y dónde el promedio? No hay promedio, ¿qué ha pasado? Bueno, no lo tenemos porque no hemos calculado, pero podemos calcularlo. Pero yo lo voy a hacer aquí mismo, voy a ponerle, va a ser igual a la suma que has obtenido entre 4, porque yo sé que son 4 notas. Y eso sería todo. A ver, ¿qué opinan? Recuerden que les dije que iba a ser algo ligero, pero estoy presto a cualquier pregunta que me quieran hacer ustedes. Pónganme su puesto, díganme, profesor, ¿y qué pasa si hago esto? Y yo trataré en lo posible de solucionar esa incógnita que tienen ustedes. ¿Alguno tiene una consulta, por favor? Vamos a comprobar, ¿ya? En principio. A ver. Veamos. ¿Cuántos estudiantes serán registrados? Digamos, van a ser exactamente 10. ¿No? Que es el mínimo, ¿no? Porque entre 10 y 20 va a ser. Ingrese sus nombres. A ver, quiero ver el promedio de cada estudiante, ¿no? Dice, cada uno de los cuales cursa 4 materias. Para cada alumno, ojo, para cada estudiante se ingresa el nombre y sus 4 calificaciones. Obtener el promedio de cada estudiante, el promedio de cada estudiante, está bien. Luego de ingresar las notas. O sea, ingresa las notas de estudiante y se devuelve su promedio de ese estudiante, no de todos. Es correcto entonces. Ingrese su nombre. A ver, voy a poner aquí el alumno Pedro. Nota 1. Miren, para no ser largo esto de aquí, voy a suponer que el usuario mínimo 1, pero después lo cambiamos a 10, ¿ok? Bien, porque si no voy a ingresar 10, voy a ingresar como 40 datos. Digamos que quiero ingresar 3 estudiantes nada más. Ingrese su nombre, el alumno Pedrito. Ingrese nota 1, 20 según yo. Nota 2, 10. Nota 3, otro 20. Nota 4, sacó un 0, no sé, se quedó dormido. 0. Ya está. Pedro, su promedio es 12,5. ¿Será correcto? 20 más 10, 30. Más 20, 50. Más 0, 50. 50 entre 4, 12,5. Correcto. Ingrese su nombre, dice, para el estudiante 2, ¿no? El estudiante Henry. Ingresa nota 1. Digamos que entró desmoralizado, 0 la primera nota. Segunda también 0. Y después él es de finales, ¿ah? En la tercera sacó 20, en la cuarta también 20. Pero ni modo, no le alcanzó, sacó 10. Ingresa el nombre. El estudiante Mario. El estudiante regular. Todo saca con las justas. 11.5. 11.5, 11.5 y 11.5. Promedio 11.5. ¿Ya no me pide más? No, pues porque tú has dicho que quieres ingresar 3 estudiantes. Por eso te pidió nota de 3 estudiantes, del alumno Pedro, el alumno Henry y el alumno Mario. Pero recuerden
que debe ser aquí el intervalo de 10 a 20. Entonces sí sale. Es así nomás la respuesta. ¿Qué les pareció? ¿No se entendió algo? ¿Me indican para poder repasarlo nuevamente? ¿O quedó claro? Miren, como último aporte, en caso, digamos, que tengan dudas, pero tienen, digamos, no sé, temor de preguntarme, cosa que les he indicado que no teman. Profesor, Dígame. en vez de repetir al principio, ¿podríamos hacer mientras? ¿Utilizar mientras? En vez de repetir, sí, sí pueden poner mientras. Si Sí, quiero usar eso es lo que mientras, sería así, joven, miren. Primero pides la información, luego pones mientras, digamos, ¿cuándo se va a repetir? Cuando el valor que has ingresado está fuera del intervalo, ¿cierto? O sea, n sea menor que 10 o n sea mayor que 20. En este caso es al revés. Fin mientras. ¿Por qué al revés? Porque yo no estoy preguntando algo que si se cumple se detiene, como en el caso de repetir, porque repetir cuando se cumple la condición, el bucle se rompe. Acá hay mientras al revés. Si se cumple, ingresa y ejecuta el código. ¿Y cuando yo quiero que se ejecute la solicitud de otro número? Cuando es ingresado un dato que está fuera del intervalo. Si ingresas un dato que está fuera del intervalo, te vuelvo a pedir. ¿Y cómo pongo que es fuera de intervalo? Que en este sea menor que 10 o sea mayor que 20. En este caso, no estoy considerando un intervalo cerrado, sino lo que está fuera del intervalo. Y al principio de la clase les estaba indicando que si yo considero lo que está dentro de un intervalo cerrado o abierto, pero dentro de un intervalo, es I. Y si quiero considerar lo que está fuera de un intervalo, sería O. Hace rato le estaba indicando. Así sería. Veamos. Ejecuto. ¿Cuántos estudiantes serán registrados? Digamos, para no tardar mucho, lo voy a poner aquí que sea mínimo 1, igual que hace rato. ¿Cuántos estudiantes serán registrados? Digamos, 2 más. Ingrese sus nombres. Mario, nota 1, 15, 20, 15, 20. Debería salir 17.5, correcto. El otro estudiante, el alumno Saúl. Nota 20, 20, 20. En la siguiente no sé qué pasó, 5. 16.25. Se acabó. Solo quería 2 estudiantes registrar. ¿Qué pasa ahora si ingresa un dato que está fuera del intervalo? Digamos 21. ¿Qué me dice? Otra vez me pide que ingrese el valor. ¿Por qué? Porque pregunto, ¿este 21 cumple con esta condición? Sí. ¿Por qué? Miren, a ver, yo ingresé 21, ¿cierto? 21. Vamos a ver esta condición. N es 21. ¿Es menor que 1? Falso. O N es mayor que 20. Sí, verdadero. Falso o verdadero te da verdadero. Por tanto, ingresó y al ingresar ejecuta otra vez lo que está en su interior. ¿Y qué en el interior del mientras? Otra vez te pide la información. En este caso, cantidad de alumnos que vas a registrar. Bien, así sería, joven. ¿Aclarada la duda? Sí, profesor, ¿Sí? ¿cómo dijo cuando si utilizaría el I, no me aceptaría, ¿no? ¿Cómo dijo? ¿Me repite, por favor? O sea, si en vez de lo utilizaría el I, Ah, ya, si y me ingreso estaría ahí, rebotando.
en este caso se va a salir, no va a ingresar. ¿Por qué? Porque miren, el I es cuando quiero que ambas condiciones se cumplan. Y mira, yo ingresé, digamos, 21. 21 es menor que 1, falso. Y n es mayor que 20, verdadero. El I pide que ambos sean verdaderos, pero no es así. Así que sale falso. Y como es falso, se sale el bucle. Y como sale el bucle, va a validar el 21 que has ingresado como la cantidad de registros que va a ingresar, o cantidad de estudiantes, pues, ¿no? Y es incorrecto, porque el enunciado me dice que tiene que ser entre 10 y 20, ¿no? No tiene que ser mayor. Entonces ahí habría un error. Bueno, chicos, ahora sí, cuídense. Si no tienen más preguntas, nos estaremos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, buenas noches.